Muchas gracias. Bueno, esta es la primera iniciativa popular constituyente que habla sobre la temática, así que fueron quienes abrieron hoy día el tema de la vivienda. Les agradecemos a los expositores y expositoras. Pasamos, bueno, los invitamos, si gustan pueden seguir en la sesión. Seguiremos hablando sobre esta temática, este derecho social. Corresponde ahora a la iniciativa indígena constituyente. Entiendo que están por vía telemática el expositor. Es la número 5-4, desarrollo de una política de vivienda indígena orientada a la cosmovisión andina y el buen vivir de las familias indígenas. Luis Carvajal, entiendo que está vía telemática. Luis tiene hasta 5 minutos para su exposición, debe activar su micrófono. Bienvenido. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Página 11, página 11. Está compartiendo, no la presentación, está compartiendo el escritorio. Debe poner ahí. Ahí se está cargando. Bien, Ya. ahí se ve bien la presentación. Ya. Voy a tratar de sintetizar toda la información que está acá, ya, para poder darle a ustedes muy buenas tardes a todos ustedes, constituyentes. Voy a dar a conocer la iniciativa que es impulsar la vivienda orientada a la cosmovisión y al buen vivir. ¿Ya? Una iniciativa que empezó hace 8 años con la Asociación de Tahuantinsuyo. Y bueno, la idea de nosotros era poder proyectar un modelo de vida para nuestra zona urbana, de un acceso a la vivienda, ¿ya? Con una pertinencia indígena. Bueno, esta iniciativa forma parte de otras 2 iniciativas más que hemos ingresado como iniciativas de normativa. En la Convención Constituyente está la vivienda, está también la educación de calidad basada en la cultura indígena, que también lo expuse en una comisión, y también lo que es la promoción del emprendimiento. Somos la sociedad Tahuantinsuyo, más o menos la componen 12 asociaciones indígenas, ya que constituyen, ¿no es cierto?, una demanda de varias familias, más de 600 familias que quieren y desean, ¿no es cierto?, adquirir y tener acceso al terreno. Bueno, nosotros desde el año 2014 hemos querido, ¿no es cierto?, juntarnos y tratar de proyectar nuestra forma de vida en la ciudad. Ya muchos de nosotros somos gente que provenimos de los pueblos del interior de Arica, pero todos ya hacemos una vivencia acá en la zona urbana. Entonces, con un objetivo común de la cultura, nosotros proyectamos esa cultura como parte de nuestra vida, y la idea es tratar de recuperar. Por eso nosotros también nos reunimos y fuimos conscientes del tema de lo que estaba pasando actualmente con el tema del estallido social, ¿ya? Por esta razón nosotros nos pusimos a disposición de poder apoyar estas iniciativas. Y sobre todo, la idea es que eso fue proyectándose como una comunidad, ¿ya? Las asociaciones indígenas en la zona urbana fueron proyectando como una comunidad, y también fueron desarrollando su modelo de vida, su cultura, su ámbito de imagen. Bueno, el tema de cómo nace nuestra iniciativa en sí, nosotros tratamos de constituirnos, y como la primera demanda que existe es de apego y el acceso a la vivienda, nosotros tratamos de ver que la demanda no es, en cierta medida, cumple con la finalidad de enriquecer un poco la vivienda, porque está más basado en el sentido ¿cierto?, de hacer una dinámica más amplia con respecto a los accesos a los derechos, ¿cierto?, derechos básicos de la vivienda. Entonces nosotros quisimos proponer un proyecto indígena, Tahuantinsuyo, basado en un modelo mucho más amplio, entonces donde involucren a más instituciones, no solamente el BIMBO, sino bienes nacionales, Viste de Desarrollo Social, el CONADI, y estableciéramos a través del Consejo de la CONADI unos convenios, y hay unos acuerdos que nos permitían, ¿cierto?, acceder a una vivienda desde un punto de vista más funcional, territorial, donde la gente no solamente se enfocara en acceso a la vivienda, sino también al acceso al tema territorial, al fondo, a lo que es la cosmovisión propia de nosotros. Ya por eso el planteamiento del principio del summa camaña para nosotros es importante, porque ahí establece la forma como nosotros modelamos nuestra vida, ¿ya? Y el summa camaña no solamente es un buen vivir, sino que también constituye un modelo, la cosmovisión, el uso del AINI como una reciprocidad, el trabajo mutuo y el entendimiento del espacio de ese territorio. Entonces, el hogar para nosotros no solamente es un tema que tiene una demanda de vivienda, educación, emprendimiento, salud, sino que también se funda en las bases
espirituales de lo que es la cosmovisión, cómo nosotros adquirimos el conocimiento indígena, lo que es el AINI, que es el motor para nosotros de cómo interactuamos, de reciprocidad mutua. Nosotros damos y recibimos constantemente y ahí establecemos nuestra comunidad. Y también lo que tiene que ver con el asunto de nuestro entendimiento de la Pachamama como un ser que nosotros, al cual nos debemos como parte integrante de esta comunidad. Entonces, la asociación también en sí proyecta una práctica en la ciudad, ¿ya? Y eso es para nosotros la motivación del cual estos grupos queremos acceder, ¿cierto? a una vivienda más allá de lo digno, una vivienda con pertinencia cultural, ¿ya? Donde se establezca en ese territorio una magia, como dicen uno, proyección de todo lo que es la vida de nuestras costumbres. Eso a veces no ha sido entendido por las instituciones, porque en calidad siempre los tratan con el tema de que estas soluciones solamente son meramente de vivienda. Entonces, por eso nosotros comprendemos que el tema de la vivienda tiene que ver con un tema más de un sistema espacial territorial, ¿ya? No, que vaya más allá de lo que actualmente se integra, como es una infraestructura. Y eso debe ser entendido para poder apoyar este tipo de iniciativa que es una política de vivienda que Luis, bueno, ha terminado su tiempo, pero le damos 30 segundos para que pueda terminar su idea, por favor, y dar paso a las preguntas de las y los constituyentes. Sí, tratar de ser un poquito rápido, ya, porque eran varias cosas que yo quería proponer sobre el modelo de habitabilidad indígena y todo el proyecto en sí que nosotros queremos desarrollar y que nos ha ido entrampando un poco por el tema del traspaso de terrenos. Entonces, por eso hemos querido impulsar este tipo de viviendas indígenas, pero ya articulando la normativa a través del acceso al territorio, ya que no solamente sea un acceso a la vivienda, sino que también desde un punto de vista territorial, y también que las asociaciones indígenas, comunidades puedan participar no solamente en el tema del diseño o en el tema de la entrega de la vivienda, sino que también en el tema del diseño y de la ejecución, ya comprendiendo también el estándar de lo que nos establece el convenio de la participación y de la consulta indígena. Bueno, eso es más bien a grandes rasgos lo que estamos tratando de hacer. También hemos entregado las iniciativas de norma y hemos establecido también una consulta indígena en esta semana, ya entregamos también este tipo de trabajo. Bueno, eso es más bien para que se entienda un poco lo que es nuestra propuesta de iniciativa de vivienda con una pertinencia indígena basada en la cosmovisión andina. Muchas gracias, Luis, por la exposición. Bien, vamos a dar paso entonces a las preguntas de las y los constituyentes. Convencional Benito Baranda, vi que tenía su micrófono. Tiene la palabra convencional. Muchas gracias, Yani, muchas gracias, Luis, por la presentación. Quiero que me especifiques más el contenido del artículo y cómo este iría también en relación al derecho a la vivienda de todas las personas en Chile. Sería parte de un mismo articulado. Gracias. Gracias, convencional. Convencional Isabela Mamani. Cunamasta Gilaya, gracias por la presentación. Me gustaría que nos pudiese señalar qué características tiene que tener la vivienda indígena para que sea digna para los pueblos andinos. Gracias, convencional. Convencional Claudia Castro tiene la palabra. Felicitaciones por su exposición. Gracias, coordinadora. ¿A qué se refieren con la práctica del buen vivir? ¿Cuál es el alcance de este concepto? Porque lo he escuchado mucho y la verdad que no entiendo mucho a qué se refiere específicamente. Muchas gracias. Gracias, convencional. Bien, entiendo, no hay más palabras solicitadas, así que Luis, tienes hasta 3 minutos para poder dar respuesta a las consultas de las y el convencional. Tiene la palabra. Debe activar su micrófono, Luis, por favor. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahí se escucha bien. Ya, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, el tema del articulado tiene que ver precisamente con la participación de las asociaciones y comunidades indígenas, porque hoy en día, cuando se hacen convenios o se hacen... nosotros tenemos un convenio de 2020, y el convenio de MIMBU establece, ¿cierto?,
proyectos de vivienda más extensivos para más personas, que no solamente sean a través de llamados a subsidios, sino viviendas comunitarias, ¿ya? Pero no en cierta medida provoca la participación de las asociaciones indígenas, porque nosotros tenemos una representación a través de Tahuantinsuyo como un ente coordinado, que establece, ¿cierto?, una pequeña política para apoyar, ¿cierto?, la propuesta de una vivienda con pertinencia indígena, ¿ya? Es más bien eso, o sea, nosotros queremos basar ese articulado de la normativa para poder respaldar un proyecto que tiene que tener una participación y un carácter vinculante, porque a veces los acuerdos que tomamos con el Consejo de la CONADI, el 112 del 11 de 2017, establecía concretar traspaso de terreno. Entonces ahí las instituciones se acogieron a una juridicidad, entonces trataron de enroscarse en su propia normativa. Y eso para mí, en cierta medida, no omitió un poco los acuerdos que ellos mismos participan en el Consejo de la CONADI como su secretaría, y a veces y tampoco hay una baja sensibilidad de esa información hacia las demás, a nivel regional, a las demás instituciones. Con respecto a cómo hacer las viviendas indígenas, tienen un estándar mucho más amplio, porque tienen una demanda de tipo cultural. Ya son viviendas que son más de entre 83 metros cuadrados de construcción. Ya quizás superan un poco más la norma, pero tienen una garantía de una vivienda con enriquecimiento cultural, ¿ya? Tiene que tener una funcionalidad cultural, porque no solamente el tema de la necesidad básica, ¿ya? Y por eso tiene un estándar mucho mayor. Quizás de repente eso, en cierta medida, asustan a muchas entidades para decir, bueno, esto se toma tiempo, pero la idea es que estas viviendas sean funcionales a la práctica de nuestra gente. Nuestra gente, en el caso de Nueva Aymara, desarrollamos todo el año festividades en torno a nuestra práctica de la cosmovisión. Y eso implica también que existe un concepto del buen vivir, que eso vas a responder. El buen vivir tiene que ver con la vivencia no solamente económica, o sea, el bienestar económico, sino que más bien un bienestar comunitario. O sea, que yo sienta feliz, pero también los demás. Entonces es como una especie de comunicación interhumana, para poder, ¿cierto?, proyectar una vida mejor. Quizás de repente no con tanta riqueza, pero sí con una tranquilidad de que la gente se familiariza con esa alegría, con esa vivencia, y permanece eso proyectado a través del tiempo, por las nuevas generaciones. Luis se ha acabado su tiempo, pero tiene 30 segundos para poder terminar su idea. Debe activar su micrófono, por favor. Debe activar su micrófono, Luis, para que pueda tener los 30 segundos. Sí. Bien. Sí, eso es el tema respecto al buen vivir, es un macamaño, que nosotros es un concepto que se ha ido estableciendo ahora, pero desde el punto de vista indígena no tiene una conceptualización clara, pero sí es lo que trato de explicarlo, que el buen vivir para el mundo andino tiene que ver con un bienestar que extrapone lo económico, sino también tiene que ver con que todos los demás, en función del AINE, también lo hagan. O sea, yo soy feliz con todas las demás personas. Y el tema de la habitabilidad con las viviendas indígenas hoy en día tienen un estándar con una pertinencia mucho mayor. Entonces, Servio a veces siempre cuestiona esa construcción, tratando de decir que eso no cumple la norma. Obviamente hoy día Servio está haciendo estandarización de viviendas que están cercanas a nuestra estándar, 60 metros cuadrados, pero lo hace a través de departamentos. Entonces su limitación es más bien de tipo económico, más que de tipo de normativa. O sea, y por eso nosotros le establecemos que nuestra vivienda simplemente tiene que ver primeramente por nosotros con adquirir un territorio primero, y después proponerle a ellos un proyecto de vivienda, ¿ya? Para que no sea, de cierto modo, no influya en como dicen, en su trabajo diario, o sea, como dicen, en su desempeño de las instituciones. Eso. Muchas gracias, Luis, por la exposición. Sí, aquí están. Bien, continuamos entonces.